Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Sofía Navas, soy directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Colomboamericana de Cartagena. Muchas gracias a todos nuestros asistentes al comité laboral de la mañana de hoy. Gracias por acompañarnos. Empiezo por saludar a las dos líderes de nuestro comité laboral, la doctora Carolina Camacho, socia de la firma Garrigues, y por supuesto a la doctora Gledys Vital, socia de Nicolás Pareja y Asociados, quien será la persona encargada de liderar nuestro comité del día de hoy. Gledys, muchas gracias como siempre por aceptar nuestra invitación, por acompañarnos en nuestro comité y por supuesto liderar este tema tan importante y relevante para todos nuestros afiliados. Bienvenida Gledys, este espacio y AmCham es tu casa. Muchas gracias, Sofía. Buenos días a todos. Pues, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Ok, gracias. Bueno, el día de hoy quise traerles o quise compartirles un tema que me resulta muy interesante, no solo por el diario vivir de las consultas que recibimos a nivel de la firma respecto de los procesos disciplinarios, sino porque es trascendente y es fundamental al tiempo de tomar una decisión respecto de la continuidad o respecto de digamos que de entrar en vigencia, de entrar en vigencia no, de la suspender o de dejar por un momento determinado la ejecución del contrato de trabajo con un trabajador que ha incurrido en algunas faltas. Entonces, es muy relevante o es muy importante que tratemos este tema. Y si tienen alguna duda en el curso de la charla, pueden por favor preguntar sin ningún problema o lo dejan al final como les parezca mejor, pero importante es ir despejando las dudas. Es un tema que es corto, no es un tema muy largo, pero me parece de una importancia mayor, por eso quise compartirlo con ustedes el día de hoy. Voy a compartirles eh, unas imágenes, no sé, ¿se ve, Sofía? Todavía no, déjame, Ya no, déjame dejo de intentar compartir. compartir. Déjame ver y vuelvo a mirar. ¿Se Ya puede ahora ver? sí. Ya ahora sí. Ahora sí. Ah, perfecto. Muy bien. Entonces, les decía que eh, lo primero que debemos tener en cuenta y lo que es para mí supremamente importante es que nuestras empresas deben contar con un procedimiento adecuado. Ese procedimiento tiene que estar detallado, es decir, para que se dé un proceso disciplinario de manera correcta, tenemos que establecer cómo se va a surtir ese procedimiento al interior de la empresa. Y ese proceso, en ese proceso es necesario que se protejan todos los derechos y las garantías procesales de los trabajadores. Por eso les decía que para surtirlo debemos tenerlo decantado, claro. Debe ser de conocimiento de los trabajadores. ¿Cómo se va a surtir ese proceso al interior de la empresa? El derecho fundamental de defensa es básico. Por eso, como les decía, debe estar claro desde el inicio el proceso disciplinario, cómo se va a llevar a cabo. La legislación laboral confiere a los trabajadores o a los empleadores más bien esa facultad de investigar las conductas e imponer las sanciones que considere necesarias de acuerdo o acorde a la conducta que este trabajador desarrolle en el marco de la relación laboral. Cuando haya comportamientos que infrinjan es- esa normativa, es cuando entra o se activa el proceso disciplinario. Primeramente, eh, debe estar reglado. ¿Cómo se regla o cómo está señalado el proceso disciplinario? No hay una norma específica que diga cómo debe surtirse de manera detallada. Dentro del Código Sustantivo del Trabajo se debe iniciar de esta forma, se debe proseguir de esta forma y se debe culminar de esta forma.
Pero a lo largo digamos que de la jurisprudencia, pues se ha venido desarrollando el tema, sobre todo a nivel de la Corte Constitucional. eh, las sanciones que se van a investigar deben siempre estar establecidas en el procedimiento. Por lo menos en el Código Sustantivo del Trabajo tenemos unas sanciones o digamos unas conductas que establecen, que son muy básicas. Eh, unas faltas muy sencillas, muy elementales, no superan cinco faltas que contempla el Código Sustantivo del Trabajo, porque es muy básico. Nosotros debemos propender que esas sanciones o esas infracciones, más bien, esas infracciones se encuentren señaladas de manera específica en nuestra legislación interna como empresa. Es decir, nosotros en nuestro reglamento interno debemos tener claras cuáles son las obligaciones, cuáles son los deberes, cuáles son las prohibiciones que a nivel empresa nosotros tenemos establecido. Todos los reglamentos internos de trabajo no son iguales porque van dependiendo del objeto social de la compañía, de la actividad que desarrolle. No es lo mismo en unas prohibiciones que se establezcan en una empresa productora de alimentos que en una empresa que desarrolla una actividad de ingeniería o que es contratista de otra entidad. Tienen actividades completamente diferentes y de esas actividades o de ese objeto social que desarrolla cada empresa en particular es que vienen a especificarse conductas o a describirse conductas que pueden llegar a constituirse en objeto de investigación disciplinaria. Eh, digamos que este tipo de conductas deben tener algún tipo de relevancia dentro de la organización, porque deben producir un efecto contrario, o por lo menos poner en riesgo poner en riesgo a la compañía en situaciones puntuales, en la inobservancia de normas de seguridad y salud en el trabajo, por ejemplo, que coloquen en riesgo o en peligro la integridad de los compañeros de trabajo o inclusive la integridad física de la misma persona que está incurriendo en la conducta, puede llegar a generar una falta que puede constituirse en un objeto de investigación a través de un proceso disciplinario. Cuando tenemos esas faltas claras, por eso es muy importante que cuenten las empresas con un reglamento interno siempre actualizado. Recuerden que desde la pandemia para acá empezaron a desarrollarse una serie de normativas, cambios, y tuvimos que ir acorde a esos cambios, tuvimos que ir haciendo, digamos, algunos ajustes en los reglamentos internos de trabajo. Inclusive, hasta para el año que viene, tenemos todo el tema de los cambios que se vienen surtiendo, inclusive de las jornadas de trabajo, etcétera. Pero siempre tenemos que estar actualizando el reglamento interno de trabajo. Digamos que no es con una frecuencia que todos los años lo tenemos que hacer, va de acuerdo a las necesidades y de acuerdo a los cambios normativos que se surjan. Pero esto todo lo digo porque la columna vertebral del proceso disciplinario digamos que depende en gran manera de cómo las empresas tengan su reglamento interno de trabajo y de cómo tengan descritas las conductas que son consideradas como faltas o cómo están descritos los deberes de los trabajadores o las prohibiciones en las que no pueden incurrir, toda vez que en cuanto a que toquen esta normativa o esta ley, que es ley para las partes del reglamento interno de trabajo, se erige, como les decía, como la columna vertebral, y es lo que va a decantar, es lo que va a distinguir a la empresa o una empresa de una actividad social diferente, y en consecuencia podrá seguir un proceso disciplinario diferente porque todos, lo que puede ser una falta grave en una compañía, puede que no lo sea tanto en otra. Entonces, de esa gravedad dependerá la dosificación del resultado que viene siendo la decisión que tenga la compañía de si opta por una suspensión de contrato o por el contrario considera que es una falta leve, que no tiene tal entidad que no requiera que se suspenda el contrato, sino que un llamado de atención con copia a la hoja de vida es suficiente.
o simplemente no da lugar a ninguna de las anteriores, sino que vamos a hacer un proceso de retroalimentación o un proceso con este trabajador haciéndole un recordatorio de sus funciones, estás incurriendo o estás fallando en los procedimientos y también pudiéramos tener posibilidades de mejora con los trabajadores de tal manera que no siempre vamos a terminar en una suspensión de contrato, en multas en algunos casos, porque también se contempla esa posibilidad, aunque, pues bueno, no es de mucha usanza, ni a mí me gusta recomendarla mucho, pero la ley permite que eso también se dé, inclusive si se da una falta gravísima, una falta muy grave, que genera, digamos que, comportamientos adversos de las demás personas o genera pérdidas en la empresa o genera pues, puesta en riesgo, puesta en peligro a la compañía de alguna manera, puede llegar a la terminación del contrato de trabajo. El artículo 112 del Código Sustantivo del Trabajo establece que ese tipo de sanciones, como la suspensión, hablamos de la suspensión del contrato de trabajo cuando la empresa toma la decisión de decirle al trabajador o comunicarle al trabajador que a raíz del proceso disciplinario que se surtió en su contra, luego de verificar las pruebas y seguido todo el procedimiento que ahorita les voy a decantar, la empresa ha tomado la decisión de suspender temporalmente el contrato de trabajo. Eh, la suspensión, como les decía, va a depender de la gravedad de la falta. Por eso hablaba de la dosificación. Si no es una falta tan grave, pudiéramos suspender 2 días, 3 días. Si el trabajador es incluso recurrente en algunas faltas como las llegadas tarde, como la pérdida de una jornada de trabajo completa, etcétera, dependiendo de cómo ustedes lo tengan reglado en su reglamento interno de trabajo, pudiera llegar a ser la suspensión, como les decía, por 2 días, 3 días, eh, 8 días inclusive, pero este código limita, o este artículo del código limita a que esa primera suspensión que se vaya a imponer a un trabajador no sea superior a 8 días. No puede, si va, la decisión es suspender, porque eventualmente puede suceder que la primera falta que dé lugar el trabajador a un proceso disciplinario sea grave, gravísima y no haya tenido antecedente alguno en el pasado de algún proceso disciplinario, eh, aunque sea esta la primera vez y la falta sea de tal entidad, sea tan grave, que no dé lugar ni siquiera a una suspensión de contrato, sino que vaya directamente a una terminación de contrato por la gravedad de la falta. O sea, lo que les quiero explicar con esto es que nosotros no necesitamos tener una historia, no necesitamos tener un récord de faltas para poder terminar un contrato de trabajo cuando la conducta que observa el trabajador es una falta grave. Si es una falta grave y se sigue el proceso de manera adecuada, se puede terminar por justa causa un contrato de trabajo, salvo las limitantes que ya conocemos, que establecen, digamos que se han establecido a través de los diferentes fueros que algunos trabajadores consiguen o obtienen con ocasión de, digamos que de enfermedades, de pérdidas de capacidad laboral, el fuero de maternidad, estos fueros que de alguna manera nos limitan para efectos de terminaciones de contrato de trabajo, inclusive cuando tenemos una falta grave y cuando hemos seguido el proceso disciplinario de manera adecuada. Entonces, por eso es muy importante que nosotros, eh, no es que nos vamos a convertir en unos perseguidores de los trabajadores y que no vamos a perdonarles la mínima falta que cometan, no se trata de eso. Se trata de que no dejemos pasar. En algunas ocasiones nos ha pasado, y yo creo que a todos, que, bueno, este trabajador era recurrente en esto, pero antes no se le había citado, antes no se le había investigado por ninguna falta. Y entonces, cuando ya queremos terminar esta relación laboral porque ya es insostenible la conducta del trabajador, es recurrente, es repetitiva. eh, entonces nosotros decimos, bueno, no tenemos una historia con este trabajador, o ya esta falta no es tan grave como para terminarla, pero no tenemos un cúmulo de faltas, no tenemos una historia con él, habiendo tenido la posibilidad de iniciar los procesos disciplinarios.
Mi consejo es que en la medida en que las faltas, usted puede hacer un llamado de atención inicialmente. Mira, estás cometiendo esta conducta, sabes que está prohibida, el reglamento interno de trabajo, tu contrato de trabajo tienen establecidos que no puedes incurrir en este tipo de conductas. Pudieras hacer una retroalimentación inicial, pero no siempre es lo más recomendable, es mejor dejar, digamos que documentada la conducta por escrito, con un compromiso por parte de este trabajador si no queremos iniciar el proceso disciplinario de manera, los pasos como debemos seguir lo que yo recomiendo, que tengamos eso para poder tomar decisiones a futuro de cara a ese tipo de comportamientos y si vuelven, como les decía, repetitivos, ya tomamos una decisión con un cúmulo de faltas. Generalmente en los reglamentos internos de trabajo, nosotros establecemos, por ejemplo, una falta que es una de las más recurrentes, que son las llegadas tarde. Siempre establecemos un tiempo de tolerancia de llegada porque pueden presentarse eventualidades y el trabajador puede explicar situaciones excepcionales como un paro de los medios de transporte, cosas muy excepcionales que obviamente justifican una llegada tarde. Pero a veces se vuelve recurrente por descuidos del trabajador porque no es una persona puntual. Entonces, en esos casos, en los reglamentos internos de trabajo tenemos establecidos esa conducta y si esa conducta es repetitiva, pues nosotros pudiéramos tomar acciones más drásticas. Pero si nosotros no dejamos documentado que esa conducta repetitiva se ha dado, es decir, que el trabajador llegó tarde, pero quedó en nuestra retina, quedó en nuestra memoria, pero no quedó documentado, luego no podemos aducir que en repetidas ocasiones salvo que le hagamos un disciplinario y le hagamos las preguntas pertinentes respecto de las llegadas tarde, de los días específicos, horas específicos, tiempos específicos, y el trabajador acepte su falta y diga o no contemos con un control de ingreso que nos permita o nos arroje un resultado que nos permita establecer que efectivamente se dio esas llegadas tarde. Le estoy poniendo un ejemplo muy básico, muy clásico que ocurre a diario en las empresas. Entonces no pudiéramos tomar la decisión porque no lo documentamos. Por eso es muy importante y les decía que para poder entonces establecer una suspensión de contrato, por lo menos de lo que les estoy hablando en este caso de lo que establece el 112 del Código Sustantivo del Trabajo acerca de los tiempos, que es un mínimo, o perdón, es un máximo por primera vez de 8 días. Y luego, si es recurrente en la misma falta, y puedo yo inclusive colocar o establecer una suspensión, pero ya no podrá ser superior a los 2 meses. Eso cuando estoy hablando de suspensión, porque inclusive hay trabajadores que cuentan con innumerables suspensiones y la empresa sigue con ese trabajador porque tiene otras cualidades, porque tiene otras características, entonces valoran otras situaciones, pero el trabajador resulta ser indisciplinado. Y por eso les decía que es importante que dejemos establecido, dejemos la prueba de que nosotros hemos hecho lo propio en la Oficina de Recursos Humanos, conseguir los procedimientos y no dejar pasar por alto las situaciones para efectos de tomar las decisiones a futuro. Les hablaba también de lo de la multa. Les decía que ustedes pueden, inclusive, obviamente eso está en el Código Sustantivo del Trabajo, pero también se puede establecer que en el reglamento interno de trabajo cómo será o cómo se darán los descuentos de salario. Y se dice, el artículo 113 dice cuáles son los casos. Precisamente cuando incumple el horario de trabajo o cuando falte sin una causa o motivo válido suficiente. Allí se podrían establecer las multas. Yo diría que más que multa, en estos casos, un trabajador que no preste el servicio, obviamente el empleador no está facultado o no está obligado a tener que retribuir el valor de un servicio que no recibió. En consecuencia, si el trabajador faltó una hora, faltó media jornada, faltó un día completo, el trabajador puede puede iniciar el proceso disciplinario y luego de iniciar el proceso disciplinario puede llegar a concluir que incurrió en la falta porque está probado. Obviamente es un tema probado que el trabajador es recurrente o llegó tarde. En ese caso, inmediatamente procede a descontarle
lo que corresponda de acuerdo al servicio que no prestó. Dice la norma que en esos casos, pues bueno, si se procede con el tema de la multa, eh, deberá consignarse en una cuenta especial y que esos recursos deben destinarse a entrega de premios o regalos para los trabajadores. Eh, es de poca usanza. Yo debo decirles que en las empresas que yo asesoro, este tipo de multas no proceden, pues simplemente el empleador no lo hace. Lo que hace es que sí deja de remunerar el servicio que obviamente no recibió, y no quiere decir lo anterior que con faltar o dejar de remunerar es suficiente. No, no, no. Puede inclusive suspender el contrato de trabajo, porque las dos, digamos que las dos decisiones pueden ir de la mano sin ningún problema. Bueno. No basta con que las decisiones estén contenidas en la ley, deben, como les decía, deben estar establecidas o consignadas en el reglamento interno de trabajo, deben tenerlo actualizado, deben tener el capítulo correspondiente a la forma como se surte el proceso disciplinario. Y ustedes saben que el reglamento interno de trabajo, ustedes deben tenerlo publicado en dos sitios visibles de la compañía. Eso lo establece el Código Sustantivo del Trabajo. Y se busca que el reglamento interno de trabajo sea claro. Debe ser muy claro cuáles son las faltas disciplinarias y cuáles son las sanciones correspondientes. Es muy importante que nosotros entonces, como les decía, establezcamos o diseñemos ese reglamento interno de trabajo entre el abogado o el asesor jurídico que tenga la compañía, el departamento de recursos humanos. Debe ir de la mano, digamos, una sinergia para efectos de establecer cuáles son las conductas inapropiadas más recurrentes de acuerdo al objeto social de la empresa, de acuerdo a lo que los trabajadores observan eh, en el curso del desarrollo de la actividad laboral. Miren que la Constitución política nosotros tenemos la normativa del artículo 29, que establece cuál es el debido proceso. El debido proceso debe ser observado. Me voy a permitir leerles lo que les estoy proyectando, que dice, o que es lo que reza el artículo 29 de la Constitución Política. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa ante el juez o tribunal competente, y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia restrictiva o desfavorable. Toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él o de oficio durante la investigación y el juzgamiento, o a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas, a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra, a impugnar la sentencia condenatoria y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Es nula de pleno derecho la prueba obtenida con violación del debido proceso. Fíjense que esto parece estar o está muy enfocado al tema punitivo, al tema penal, al haber incurrido en una conducta descrita como un delito a la luz del Código Penal colombiano. De hecho, se habla que en materia penal, cómo opera el debido proceso. Pero inicia el artículo indicando que ese debido proceso se debe aplicar a todas las actuaciones judiciales y administrativas. Si nosotros hablamos del proceso disciplinario, estamos hablando de una actividad administrativa al interior de nuestra compañía. Es decir, que nosotros estamos ejecutando una actuación, estamos ejerciendo la facultad disciplinaria que nos es conferida incluso por el mismo Código Sustantivo del Trabajo respecto de los trabajadores. Entonces, en resumen, estas reglas que van inicialmente de cara a la actuación penal o a la actuación administrativa, nos toca de manera directa en el proceso disciplinario. Anteriormente, cuando se citaba a un trabajador, o en algunas ocasiones he podido observar que algunas empresas aún lo hacen, van a citar a un trabajador a una diligencia de descargos para iniciar un proceso disciplinario, eh, usan una citación de dos líneas.
en la que le dicen, señor fulano de tal, muchas veces le ponen el cargo, otras veces no. Indica, usted ha sido citado para el día 17 de noviembre a las 12 del mediodía o a las 11 del mediodía una diligencia de descargo. Por favor, sírvase a presentarse en la oficina de recursos humanos. Ese tipo de citaciones ya ahí se está iniciando con una violación del debido proceso en materia disciplinaria. Y nosotros, ahora más adelante les explicaré cómo es el paso a paso, pero fíjense que desde el mismo desarrollo del artículo 29 de la Constitución está estableciendo que toda persona se presume inocente, bueno, con una situación de esa naturaleza, nosotros no estamos presumiendo la culpabilidad, pero por lo menos estamos estableciendo, el trabajador no sabe qué es lo que está pasando, o por lo menos de pronto sí tiene conocimiento de que incurrió en una falta, pero nosotros no le estamos dando la oportunidad de que esta persona procese qué es lo que nosotros vamos a desarrollar dentro del proceso disciplinario. Es decir, no tiene el conocimiento pleno de sobre qué base nosotros estamos haciendo una investigación. Por eso es muy importante que quede clarísimo de entrada, desde la citación a descargos, ¿para qué estamos citando a descargos al trabajador? Fecha y hora, en fin, todos los detalles que debe llegar. Porque si nosotros empezamos con una mala citación, es decir, sin el lleno de los requisitos, nosotros estamos incurriendo ya en una eventual violación del debido proceso. No solo del proceso disciplinario, si mira que ya estamos hablando a nivel macro de un derecho fundamental, porque la violación de los derechos fundamentales es grave. Eso nos puede eh, derrumbar un proceso disciplinario que puede tener una falta grave o puede tener una entidad mayor, pero si nosotros no iniciamos con una citación adecuada ante un proceso disciplinario, podemos estar dañando de entrada nuestro proceso disciplinario. Hay una sentencia que se profirió en el 2014 que habla acerca del debido proceso. Esta sentencia nos dice que este debido proceso es un conjunto de, de pasos, son unos pasos organizados, son unos pasos organizados que nosotros debemos surtir, son unas garantías que están previstas en el ordenamiento jurídico a través de los cuales se busca la protección de ese trabajador o de ese individuo que está en curso en una actuación judicial o administrativa. Ya explicamos que aquí pudiéramos asemejar a una actuación administrativa el hecho de nosotros estar activando este proceso disciplinario, aunque seamos una empresa de carácter privado, para que durante ese trámite se respeten los derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. Es una forma de impartir justicia al interior de nuestra empresa, el nosotros investigar esas conductas que van en contra de lo que nosotros tenemos establecido, lo que nosotros tenemos reglado como obligatorio a nivel de nuestra compañía observar. Entonces, dice que estos elementos fundamentales que debe seguir todo proceso en materia disciplinaria son, primero, la publicidad, lo que les decía. El trabajador tiene que tener conocimiento, tiene que saber cuáles son las actuaciones que se están desplegando, digamos que en su contra o en pos de investigar la conducta que aparentemente él ejecutó o que él omitió hacer y que generó una situación adversa al interior de la compañía, y cuáles son las decisiones que se toman dentro de ese proceso. La publicidad dentro del proceso disciplinario es fundamental y se inicia, como les decía, desde el mismo momento en que se le cita a rendir descargos. El derecho a la defensa, del que hablábamos ahora con el artículo 29 y que recalca esta sentencia. Dice que especialmente el derecho a la contradicción y a la controversia de las pruebas. ¿Qué quiere decir esto? Que el trabajador debe ser escuchado. ¿Cuál es el primer paso a ser escuchado, a ser citado, verdad? Nosotros no podemos decir, señor X, usted incurrió en una falta porque tal día llegó tarde, tal día, y en consecuencia le suspendemos su contrato de trabajo. Puede ser cierto, puede que tengamos las pruebas de que eso ocurrió, pero nosotros tenemos que darle la oportunidad al trabajador de ser escuchado, siempre. Por eso no puede haber una decisión a nivel empresa sin que se haya seguido el debido proceso, escuchando la otra parte, escuchando qué tiene que decir el trabajador,
quien también tendrá la oportunidad de aportar las pruebas que le ayuden a sustentar esa defensa. La presunción de inocencia viene mismo, desde la misma Constitución política, pero acá en la sentencia lo recalca y dice que está en el entendido de que durante el proceso disciplinario debe tratarse al trabajador con total respeto, sin acusaciones directas. Siempre debe formularse los cargos sobre la base de una presunción. Yo les recomiendo muchísimo eso. Es decir, que cuando se vaya a citar a un trabajador a rendir descargos, siempre la presunta falta, eh, siempre estemos hablando sin asegurar de que fue él quien incurrió. Presuntamente usted estuvo involucrado en ciertas conductas o participó en ciertos comportamientos, en fin, pero no demos por hecho su participación, no el hecho en sí, porque los hechos en sí están claros, los tenemos descritos, siempre debemos tener un procedimiento interno en el que haya una persona que sea quien rinda el informe de los hechos y posteriormente este informe se ha llegado a la Oficina de Recursos Humanos para que Recursos Humanos pueda entonces, salvo que el conocimiento directo sea de Recursos Humanos, pero para que Recursos Humanos pueda estructurar la citación a descargos con base en el informe o con base en las pruebas que le fueron allegados y esto se le entrega al trabajador ya completamente descrito, pero sobre la base de una presunción. Obviamente tampoco discriminaciones de ninguna naturaleza y debemos tener en cuenta el principio de la imparcialidad. ¿Qué quiere decir esto? Que las decisiones que se tomen dentro del proceso disciplinario deben tomarse de forma neutral, es decir, sin que en estas influyan intereses particulares del empleador. Eh, digamos que la imparcialidad obviamente va de cara a que nosotros observemos un proceso disciplinario justo, adecuado, observando todos estos principios, estos fundamentos que son básicos, que son clave para que nuestro proceso disciplinario sea correcto y que eventualmente no vayamos nosotros a incurrir en el error de terminar un contrato de trabajo omitiendo alguno de estos pasos u omitiendo la observancia de uno de estos principios y que luego el trabajador pueda accionar ante la justicia ordinaria laboral y nosotros podamos ser obligados a un reintegro, obligados a indemnizar a un trabajador por un despido sin justa causa, por no observar no solo los pasos, sino las condiciones particulares de las que le hablé en un momento acerca de la situación en la que se pueda encontrar un trabajador eventualmente aforado y que en tal caso, aunque surtamos el proceso disciplinario de manera adecuada, nosotros tendríamos que observar de acuerdo al caso si es necesario acudir ante el Ministerio del Trabajo para que luego de surtido todo el proceso, el Ministerio del Trabajo dé el aval respecto de la terminación del contrato de trabajo y nosotros no, digamos, no hacer un proceso que nos pueda representar muchos dolores de cabeza, costos de dinero, tiempo, en fin. Entonces, por eso les traigo a colación, les compartía estas apartes importantes acerca de esta sentencia. Los lineamientos generales que debe observar todo proceso disciplinario encuentran su base en el artículo 115 del Código Sustantivo del Trabajo, que habla procedimiento para imponer sanciones. Entonces dice o reza, establece que el empleador debe darle la oportunidad al trabajador de ser escuchado para ejercer la defensa. Este artículo no garantiza que el debido proceso se lleve a cabalidad, es decir, porque es muy básico, porque no tiene, como le decía, los lineamientos muy puntuales que sí nos ha decantado la jurisprudencia, especialmente la Corte Constitucional, respecto de cómo debe surtirse el proceso disciplinario. No encontramos, como les decía al comienzo, un artículo específico. El que más se acerca es este 115 que nos habla de proceso para imponer sanciones. Dentro de la empresa nosotros tenemos que decantar ese procedimiento dentro del reglamento interno de trabajo. Hay que seguir esas pautas que tenemos nosotros en el reglamento interno de trabajo, porque inclusive si una actuación judicial es encaminada en contra de la compañía, nosotros nos van a solicitar, nos van a pedir que alleguemos como prueba dentro del proceso judicial el reglamento interno de trabajo. Entonces allí podrá la autoridad judicial observar cómo nosotros tenemos decantado el procedimiento de nuestro reglamento interno de trabajo, cómo ese reglamento está publicitado no solo
está visible a los trabajadores en los dos lugares que establece la norma, sino que además nosotros hemos hecho la tarea, el proceso, nos hemos dado a divulgar estas normas y tenemos las pruebas de que los trabajadores conocen, se los compartimos a sus correos electrónicos, los invitamos a capacitaciones, etcétera, de tal manera que no hay equívoco en que el trabajador diga, no, yo no tenía conocimiento de que ese era el proceso disciplinario, yo no tenía idea, a mí me citaron de manera incorrecta. Cuando nosotros tenemos todo eso tan claro y lo tenemos tan específico y contamos con las pruebas, nosotros podemos estar tranquilos a nivel empresa porque en caso de que se presenten esas eventualidades que nadie está exento de que se le presente, nosotros tenemos cómo responder y cómo defendernos también ante ese tipo de situaciones. Entonces, les decía que, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros para efectos de, antes de pasar esta sentencia, yo quiero decirles que es muy importante que nosotros observemos paso a paso cuáles son esos requisitos fundamentales. La comunicación formal de la apertura al proceso disciplinario. Esa comunicación es importantísimo que de entrada ahí se establezca todas las bases. Ahí se establece todo el proceso. O sea, en esa documentación inicial, nosotros damos un paso adelante si allí mismo establecemos. Y yo les digo, es obligatorio. ¿Cuáles son los cargos? ¿Qué es lo que nosotros pues, le vamos a investigar al trabajador? Allí dice que puede ser, esos cargos pueden ser de manera verbal o escrita. Yo recomiendo que siempre lo hagan por escrito. ¿Por qué? Porque es lo que probatoriamente nosotros vamos a poder soportar. ¿Cuáles son las conductas que dan lugar a esa calificación digamos que provisional de faltas? Porque estamos diciendo, esta conducta que se observó tal día puede llegar, porque siempre hablemos en pro de una posibilidad, a ser considerada como una falta disciplinaria grave al tenor de lo dispuesto en el artículo tal del Código Sustantivo, del Reglamento Interno de Trabajo. Yo les recomiendo también que hagan alusión expresa a las normas sobre las cuales ustedes están fundando esta investigación. No solo del procedimiento, sino también las que tocan la conducta observada por el trabajador o la conducta que se está investigando o que fue la causante de los hechos adversos y que son objeto, como les decía, en materia de investigación. Siempre debemos dar traslado de las pruebas que fundamenten esos cargos que nosotros estamos formulando. Eh, Tenemos las pruebas, no, se las pueden hacer llegar al trabajador o bien pueden decirle dentro de la citación, las pruebas reposan en la Oficina de Recursos Humanos y son esta otra, pueden describirlas y usted tiene acceso a ellas cuando considere necesario. Es más, usted tiene, y las citaciones a descargo, debemos dejar de lado esto el tema de la inmediatez. No quiere decir que se las tenemos que hacer el mismo día. Yo siempre sugiero que el descargo no se debe practicar el mismo día en que se cita, porque salvo que sea una cosa demasiado premiante, una cosa en flagrancia muy grave, una conducta, pero debemos dar un margen de 1, 2 o 3 días inclusive para que el trabajador tenga la oportunidad de recopilar sus pruebas y poder controvertir, digamos que ser más laxos en el tema del debido proceso, porque probablemente él necesite allegar pruebas para sustentar esos descargos. Entonces, obviamente que nosotros tendremos que evaluar con nuestro asesor jurídico si le damos ese tiempo, de acuerdo a la falta que se está investigando, si no es necesario, si las pruebas que tenemos, como les decía, siempre tenemos que compartirlas o por lo menos ponerlas a su disposición, decir que están a su disposición la Oficina de Recursos Humanos donde se van a practicar los descargos a efectos de que ellos puedan ir y empaparse del tema con mayor profundidad. No obstante, ya nosotros hemos descrito de manera detallada cuáles son las faltas en las que pudo haber incurrido y cuáles son las conductas, principalmente el hecho que nosotros estamos investigando, es lo principal, y hacer alusión de las normas que tocan ese tipo, esa conducta. La imposición de una sanción cuando se dé, cuando eso ocurra, debe ser proporcional a los hechos que motivaron esa sanción o esa suspensión. Siempre debemos indicar, como les decía, esa posibilidad de que el trabajador rinda descargos no solo en la fecha que nosotros le hemos convocado para que vaya de manera presencial, también tenemos que abrir la posibilidad de que el trabajador pueda presentar sus descargos por escrito. Esa posibilidad también existe, él puede hacerlo
Y en caso de que a nivel empresa consideremos que esos descargos no llenan nuestras expectativas porque nosotros hubiéramos hecho unas preguntas mucho más puntuales respecto de lo que estamos investigando, nosotros podemos citar nuevamente al trabajador, pero habiendo recibido sus explicaciones por escrito, podemos citarles a una ampliación de descargos donde nosotros ya con esa información que él nos ha suministrado, podemos hacerle una serie de preguntas que esclarezcan aún más los hechos, porque es posible que el trabajador solamente quiera referirse a cosas muy puntuales o muy tangenciales de lo que nosotros estamos investigando. Entonces, nosotros decimos, bueno, lo que realmente nos interesa es esto y el trabajador no se refiere estratégicamente porque no le conviene, entonces nosotros tenemos siempre la posibilidad de citar a ampliación a descargos. Y también debemos establecer, yo les sugiero que en la medida de lo posible también dentro de la misma citación a descargos, que se le inicia la apertura del proceso, se les diga que las decisiones que se van a tomar dentro del procedimiento serán susceptibles de impugnación y allí mismo se dirá, ¿qué quiere decir esto? Que todas esas decisiones se podrán controvertir. El trabajador podrá solicitar, interponer un recurso contra la decisión que se tome y generalmente estos recursos son absueltos por el superior jerárquico. Por eso también es importante que a nivel del reglamento interno de trabajo esté claramente decantado el orden jerárquico y quiénes son las personas o quiénes son los cargos, más bien, que están destinados a surtir los procesos disciplinarios y quiénes, para poder establecer quién toma la decisión y quién sería la segunda instancia en caso de que un trabajador presente un recurso por no estar de acuerdo con una decisión. Es posible, todos nos equivocamos, podemos tomar una decisión o desproporcionada o que no es tan acertada o tan acorde a la conducta que se está investigando. Entonces el superior jerárquico a nivel empresa puede decir, vamos a temperar o vamos a cambiar o a dosificar un poco mejor esta decisión y puede modificarla o puede mantenerla en firme. Cualquiera de las dos puede darse, pero lo importante acá es que nosotros podamos establecer esa posibilidad, podamos brindarle al trabajador esa posibilidad de que él pueda interponer esos recursos. Y en la citación a descargos, someramente podemos hacer alusión sobre ese derecho que tiene el trabajador. Les hablaba de la sentencia, que también, que esta sentencia es la que recoge estos requisitos de los que les hablaba hace un minuto. Y es que esta sentencia establece que se le debe notificar y comunicar al trabajador que ha sido eh, objeto de investigación o que se le ha dado apertura a un proceso disciplinario en su contra. Allí, como les decía, claramente los motivos deben estar decantados. Eso lo dice la sentencia desde el 2014 y esta sentencia y otras dos más o otra más, nosotros siempre la invocamos en los reglamentos internos de trabajo para que quede clarísimo cuál es el origen o de las formas que vamos a utilizar para para ejecutar este proceso disciplinario de cara o a observancia del debido proceso. La notificación debe señalarse, es importante señalar día y hora y lugar y las pruebas. Es muy importante. El día que se le cita al trabajador, se le puede inclusive recordar, comunicarle, mira, no es ser reiterativo ni ser repetitivo, es que nos quede claro, nos quede bien hecho nuestro reglamento interno de trabajo, cuáles son las faltas que se presume que el trabajador cometió. Él debe tener clarísimo sobre qué se le va a preguntar. Darles ese plazo, que les decía yo, un plazo, 3, 5 días, 2 días. Inclusive, si, como les decía, si es en flagrancia, no necesariamente tienen que dar ese plazo, pero la sentencia nos especifica que es importante que nosotros demos esa oportunidad a efectos de salvaguardar ese derecho de defensa que tiene el trabajador, esa posibilidad que tiene el trabajador. El empleador debe emitir un pronunciamiento oficial, es decir, nosotros, mira, te vamos a suspender, mira, no, el comunicado debe ser oficial y siempre yo les sugiero que esto quede por escrito a nivel probatorio, es fundamental que sea de esa forma. Entonces, se le comunica al trabajador de la decisión tomada. Debe ocurrir con alguna inmediatez. Esto no quiere decir que terminados los descargos, nosotros enseguida
vamos a proceder con la decisión, comunicársela al mismo día o al día siguiente. Nosotros, a nivel de reglamento, por regla general, tenemos especificado que ese pronunciamiento se puede dar dentro de X número de días, no sé, 15 días hábiles, cualquier cosa, porque inclusive hay procesos que son tan delicados y tan importantes que requieren tiempos adicionales porque se requiere otro tipo de pruebas. De pronto el trabajador habla de un tema del que no se había tocado o involucra la conducta de otras personas y nosotros tendríamos que seguir investigando la conducta y seguir investigando otros participantes y no siempre vamos a actuar con la inmediatez que debiéramos. Pero respecto de la persona que inicialmente se procede con la apertura del proceso disciplinario, nosotros sí debemos hacerlo con con un cierto margen. No es que vamos a pronunciarnos a los 2 meses cuando ya el tiempo ha transcurrido, porque ahí se entendería que el empleador de alguna manera aceptó o convalidó esa conducta, porque la inmediatez aquí es muy importante, pero y si nos vamos a tomar un tiempo adicional, debemos dejarlo establecido que, pues bueno, que si tenemos señalado en el reglamento que la decisión se va a tomar dentro de los 15 días siguientes y estamos viendo que los términos se van a tener que correr porque la investigación no se ha terminado, no se ha concluido con base a los nuevos hechos, a las nuevas circunstancias que lleguen a presentarse en el curso de las investigaciones. Entonces nosotros debemos dejarlo por escrito, que no obstante en nuestro reglamento está establecido que la decisión se tomará dentro de este tiempo, resulta necesario ampliarlo en la medida en que todavía no se encuentra claro la totalidad de las conductas, pues han surgido hechos nuevos y podemos involucrar a otras personas. Si ya con respecto del trabajador que iniciaba el proceso disciplinario, concluimos que definitivamente su comportamiento se ajusta a una de las conductas descritas como una falta, pudiéramos ir tomando algunas decisiones de carácter parcial y pudiéramos con él entonces comunicarle el pronunciamiento expreso sobre esa conducta y cuál es la posición de la compañía respecto de qué sanción, suspensión o terminación de contrato de trabajo pudiera derivar de este proceso de investigación. Como les decía, es importante brindarle la herramienta, no solo darle la posibilidad de que interponga un medio de impugnación, es decir, un recurso en contra de la decisión, que también tiene que estar claro dentro de la reglamentación del Reglamento Interno de Trabajo. Nosotros debemos decirle si procede el recurso de reposición o procede el recurso de apelación. Allí debe establecerse inclusive a nivel de reglamento. En materia, o por regla general, cuando se dicta o cuando se toma la decisión de una suspensión o cualquiera que sea la sanción a imponer, en ese caso, lo que opera o lo que procede, lo que nosotros tenemos siempre establecido, es que se proceda con el recurso de apelación. Porque si nosotros podemos optar porque se den ambos recursos, reposición y apelación. Pero ya sabemos que la reposición, y cuando es una decisión ya tomada, lo más probable es que la persona encargada de tomar la decisión no va a echar para atrás esa decisión. Y el recurso de reposición lo que busca es eso, que la misma persona que profirió, digamos que tomó la decisión, es la que va a revisar a través de la reposición si, si considera, de acuerdo a los argumentos de quien impugna, si consideró adecuado o no su propia decisión. Entonces, digamos que no es la práctica, esta decisión generalmente no varía. Entonces, yo recomendaría que en esta situación puntual se dé la posibilidad de que se interponga el recurso de apelación y que esté establecido allí a nivel reglamento y que también se diga, inclusive debe decirse en la carta o en la comunicación que les está estableciendo o lo que le establece al trabajador cuál fue la decisión que se tomó. Siempre debe probarse que el trabajador cometió la falta disciplinaria, que va a ser impuesta una sanción disciplinaria guardando esas reglas de proporcionalidad de acuerdo con la gravedad de los hechos. Porque es posible que nosotros hayamos impuesto una sanción o una suspensión por una falta similar a otro trabajador y la suspensión sea para este, no, te voy a hacer un llamado de atención porque considero que la falta pues, no es grave y es una falta exacta o igual o idéntica a la que cometió otro trabajador y a ese le impusimos, como era primera vez, una suspensión de 8 días.
Debemos siempre ser muy ecuánimes y tener un norte respecto a esa dosificación de las sanciones o de las suspensiones, que es una sanción que se van a interponer en los procesos disciplinarios. Eh, es necesario que exista esa coetaneidad al momento investigar, de investigar unos hechos y imponer una suspensión. Esto va más que todo eh, de la mano a llevarlos a ustedes a pensar que existe o que ustedes siempre tienen que tener en cuenta que debe existir una temporalidad o una inmediatez dentro de un proceso disciplinario en materia de los hechos. Es decir, yo no voy a investigar ahora en noviembre, no es que en enero usted cometió una falta y a mí, yo por el tiempo, por estar ocupado, yo no pude citarle al descargo, pero lo voy a citar ahora. O sea, tiene que haber un tiempo, unos términos. No es que está decantado o que esté establecido en la jurisprudencia o que esté establecido en la ley exactamente cuál es el tiempo, 2 días, 5 días, 10 días para que usted pueda iniciar un proceso disciplinario. Esto es discrecional, pero debe tener cierta inmediatez. No debemos pasar que transcurra el tiempo para luego, bueno, ya este de trabajar me tiene cansada, ahora le voy a hacer una suma de conductas y le voy a investigar porque vamos a estar incurriendo posiblemente en la violación del debido proceso porque no vamos a darle la posibilidad de que él pueda aportar las pruebas que puedan controvertir esos hechos o esa conducta que nosotros estamos endilgando de manera presunta al trabajador por el tiempo. Y eso lo ha establecido así la Corte Constitucional en diferentes sentencias. Inclusive la Corte Suprema de Justicia también lo ha establecido, que no puede proceder el trabajador, sino o debe proceder de manera inmediata dentro de unos plazos a un despido inclusive porque digamos que la última decisión que se toma respecto a una conducta adversa o una conducta contraria a lo establecido en el reglamento interno de trabajo es la terminación del contrato de trabajo. Porque si usted no lo hace dentro de los tiempos que ha dicho la Corte Suprema de Justicia, que se puede entender en sana lógica que absolvió, perdonó, condonó o dispensó la presunta falta. El trabajador puede decir, esto no, esto que me están investigando puede ser objeto de una persecución, inclusive pudiera llegar a invocar hasta una especie de acoso laboral si existe alguna conducta recurrente repetitiva que pudiera él aducir. Y nos pueden entonces a complicar a nosotros en algún momento determinado, enredarnos a nosotros en un tema de un procedimiento de acoso si la conducta, como les decía, tiene medianamente las características de lo que debe ser un acoso, porque nosotros en sus tiempos no procedimos y la justicia perfectamente puede entender que nosotros ya eso lo perdonamos, que eso lo dejamos pasar por alto, precisamente por haber permitido que el tiempo haya transcurrido sin haber tomado una decisión, de haber iniciado el proceso disciplinario. La Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Laboral, también ha dicho que debe establecerse, en una sentencia del 2017, que debe establecerse una inmediatez. Debe haber una inmediatez entre el hecho constitutivo de la falta y la sanción. Entonces, yo los invito a que una vez se surta el proceso disciplinario, la columna vertebral, como les decía, debe ser el reglamento interno donde está decantado todos los pasos. ¿Cómo se va a dar? Usted va a ser citado a descargos. La persona que es citado a descargos puede ir o se puede presentar con dos compañeros de trabajo que van de pronto a mirar o a observar, a servir de observadores de que el debido proceso se cumpla. No son personas que van a participar directamente de la diligencia porque no les está permitido hablar, pero sí pueden estar de observadores y de garantes de ese derecho fundamental que tiene el trabajador a ser escuchado y el trabajador podrá hacer uso, si quiere, de ese derecho. También de entrada, desde la citación, como les decía, que es tan importante describirla, decir cuáles son las pruebas, decirle que tiene la posibilidad de llegar a las que considere pertinente, describirle los hechos. En la misma diligencia de descargos, darle la posibilidad al trabajador de que haga una narración respecto de los hechos que se están investigando de manera espontánea antes de hacerle las preguntas que nosotros consideremos necesarias.
todas esas garantías, todas esas posibilidades dentro del proceso, escucharle. Finalmente usted tiene algo más que agregar. Cuando culmina los descargos, el trabajador solicita copia, se le entrega copia de sus descargos. El trabajador puede presentar las pruebas, se le da el tiempo para que lo hagan, si él le hace uso. Eventualmente, si nosotros consideramos que debemos llamar otras declaraciones o a declaración a otras personas que pudieron haber participado o pudieron haber visto o observado la conducta que estamos investigando, todo eso hace parte dentro del proceso disciplinario, podemos llamar a testigos dentro del proceso, le podemos indicar al trabajador entonces cuál es la decisión finalmente que se tomó, notificándole la decisión, diciéndole que tiene la posibilidad de interponer los recursos que establece el reglamento interno de trabajo, escucharlos, se puede escuchar de manera verbal, pero dejar constancia de cuál es el motivo de su recurso, de su inconformidad con la decisión, y finalmente pasarlo al superior jerárquico para que sea el superior jerárquico quien tome la decisión como segunda instancia de si se mantiene esa decisión o por el contrario se cambia o se modifica. Esto todo, como les decía, para que llevemos un procedimiento disciplinario adecuado a nivel de nuestra empresa y nosotros, en caso de que se nos presente cualquier situación, podamos nosotros responder y podamos nosotros tener un soporte adecuado de esa actuación que se hizo. En caso de que nos inicien una actuación judicial, nosotros podemos perfectamente mostrarle al juez que seguimos todos los lineamientos, todos los procedimientos, no violamos el debido proceso, cumplimos con la normatividad con respecto del trabajador de seguir el debido proceso y no tener ningún tipo de problemas, ni tutelas, ni solicitudes de reincorporación, porque hicimos un proceso disciplinario adecuado. Yo les agradezco muchísimo, no sé si tienen preguntas, les decía que es un tema, digamos que es un tema muy sencillo, que es un tema, pero es muy importante que a nivel empresa nosotros tengamos clarísimo cómo debemos surtir ese procedimiento y para evitar cualquier tipo de sanciones o cualquier tipo de situaciones adversas a nivel empresa por citar mal o por no escuchar a un trabajador y tomar decisiones sin llevar este proceso disciplinario. Muchas gracias, Muchas gracias, Lady, por tu Lady, por tu intervención. intervención. No sé si No sé a si esta hora a esta alguno de nuestros hora alguno de nuestros participantes tenga alguna participantes tenga duda o alguna alguna duda o inquietud. alguna Quieren inquietud. aprovechar Quiero la aprovechar presencia de la la doctora presencia de la Gladys doctora aquí para Grace resolver aquí esas para resolver esas inquietudes. inquietudes. Me parece Si que quedó estás, claro. Estás sí, bastante claro. bastante Eso es claro. algo Eso es bueno. algo bueno. Sí. Gladys, si te parece Gladys, si bien te parece también bien para los que también estén para los que estén interesados, que interesados, participaron la que mañana de participaron hoy, la mañana de hoy, podríamos también podríamos enviarles también esta enviarles presentación que esta tú presentación que tú tan amablemente tan nos has amablemente compartido el nos has día de hoy. compartido el día de hoy. Claro que sí, con mucho gusto, Sofía. Yo ahorita te la comparto. Y bueno, quedo a sus órdenes. Cualquier cosa, con muchísimo gusto, cualquier inquietud, se la pueden trasladar a Sofía y con mucho gusto la absolvemos a través del correo electrónico. Gladys, nuevamente, Y muchas, nuevamente, muchas muchas gracias por gracias tu tiempo esta por tu tiempo esta mañana. A todos mañana, a nuestros todos nuestros participantes, participantes, asistentes, nuevamente asistentes. muchas Nuevamente, gracias por muchas su gracias por puntualidad su y por su puntualidad y por su asistencia y lo asistencia. esperamos en Y lo nuestro próximo esperamos en comité nuestro próximo laboral. comité laboral. Feliz día para Gracias. Feliz día todos. para todos. Buen día.